Hola, buenas noches. En la Argentina quedó retumbando una frase controversial del presidente Alberto Fernández en el programa A Dos Voces del canal TN. Esa frase controversial le dio a un sector importante de la oposición la clave para pedir, para impulsar un juicio político contra el mandatario, y a la oposición en general, tanto política como mediática, artillería para disparar la acusación de que el presidente hizo una amenaza oscura y siniestra contra los fiscales y en particular contra el fiscal Luciani. Alberto Fernández diciendo en esa frase confusa y sin duda oscura y controversial que Nisman se suicidó y que él espera que Luciani no haga lo mismo que hizo Nisman. Y sí, la verdad es que se parece a una amenaza mafiosa, a una amenaza mafiosa, ¿no? A una amenaza que suena a recordarle a Luciani lo que le pasó a Nisman por haber intentado algo similar a lo que está intentando Luciani, embestir judicialmente contra la presidencia, ¿no? Por eso todos ven una amenaza mafiosa del presidente para casi amenazando de muerte, amedrentar a la fiscalía, amedrentar incluso a todos los magistrados que llevan adelante este proceso. La verdad es que personalmente he leído y releído esa frase, la he escuchado una y mil veces porque hay un bombardeo con esa frase en muchos medios, y a mí no me da la impresión de que Alberto Fernández haya querido decir lo que esa frase lógicamente puede insinuar. La frase puede ser interpretada como una amenaza, pero que lo sea o no depende de la intención de quien la dijo. Y a mí no me parece para nada que la intención de Alberto Fernández haya sido amenazar a el fiscal Luciani. Escuchen la frase, lean la frase y van a ver, primero, que no la traía en el cargador de su pistola verbal, ¿no? para el tiroteo al que con el que podía encontrarse en términos de entrevista. Al tema lo sacó uno de los periodistas que lo entrevistaba, ¿no? Y él, tan valiente, intentando improvisar, era visible que intentaba improvisar. Y es visible ya desde hace tiempo que improvisando el presidente es flojísimo, es muy torpe. A mí me suena más a una frase torpe, ¿no? A una muestra más de torpeza, de medianía del presidente, de falta de preparación, de falta de argumentos sólidos, que a una amenaza mafiosa. Esa es mi opinión. Lo que sí creo es que en la intervención del presidente en ese programa hubo muchas otras cosas muy cuestionables. Para mí, la cuestión no está en presentar como una amenaza contra la vida de Luciani esa frase torpe y confusa que dijo. Para mí la cuestión está en haber asegurado que lo de Nisman fue un suicidio. Porque como lo planteó el presidente, implicó posicionarse en la vereda de quienes sostienen que Nisman se suicidó. Y esto a mí me parece grave. Quiere decir que estoy convencido de que alguien mató al fiscal Nisman disparando la bala que se le instaló en el cerebro. No, no quiere decir eso. Yo no sé quién jaló el gatillo que disparó la bala que le perforó la cabeza al fiscal Nisman. Para mí el tema no es quién jaló el gatillo. Yo no descarto
que haya sido el propio Nisman quien apoyó ese revólver en su cabeza y quien se disparó para matarse. Yo no descarto que haya sido un suicidio. La cuestión es por qué se suicidó. Y quienes dicen que fue un suicidio, la vereda que sostiene que fue un suicidio, acotan en ese acto. O sea, Nisman se suicidó. ¿Por qué? Bueno, la teoría de los pro-suicidios es que Nisman se dio cuenta esa noche de que era tan estúpida la acusación que tenía, de que carecía tanto de elementos contundentes la denuncia que había armado, que al caer en cuenta que estaba cometiendo un estropicio jurídico, se deprimió y se pegó un tiro. Bueno, esa teoría es absurda, esa teoría es absurda. La cuestión no es quién apretó el gatillo. Puede haber sido Nisman. La cuestión es por qué un revólver disparó una bala que mató a Nisman, haya gatillado otra persona o haya gatillado el propio Nisman. Y acá está la argucia, la trampa de la versión del suicidio, porque quieren presentar el suicidio como una decisión de un hombre que se deprimió de golpe porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un desastre. Bueno, esa versión a mí me suena absurda, mucho más sabiendo que existe el suicidio inducido. Que haya jalado él el gatillo no quiere decir que no lo hayan matado. Si lo que ocurrió momentos antes no fue que se diera cuenta que estaba cometiendo un estropicio judicial, entonces él se deprimió y se pegó un tiro. Puede ser que lo que ocurrió antes fue que alguien le hizo saber que si no amanecía muerto, podía morir una de sus hijas, o su madre, o cualquier otro ser querido. Esto existe y existió siempre. El suicidio inducido. Poderes que obligan a una persona a suicidarse, amenazando de muerte a sus familiares más queridos. Este es un viejo truco, esta es una vieja forma de asesinato. Y no importa quién apretó el gatillo, fue un asesinato. Yo no descarto que haya sido un suicidio inducido. No tengo certezas de a quién adjudicárselo. No tengo la certeza que haya sido por orden de Cristina, ¿no? Es más, Cristina era una de las perjudicadas por semejante magnicidio. De lo que sí sospecho es de plantear la tesis del suicidio agotándola en sí misma, sin buscar la motivación detrás, o inventando una motivación absurda, la depresión porque había hecho un desastre jurídico. Eso es estúpido casi. Piensen en Stalin, el stalinismo ejecutó a muchísimos jerarcas del Partido Comunista, todo aquel del cual Stalin sospechaba que podía hacerle sombra o que podía conspirar, terminaba siendo ejecutado. Y siempre en los juicios esas personas se autoinculpaban, y se autoinculpaban de las cosas más tremendas. Justificaban la ejecución que poco después iban a padecer en el cadalso. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban obligadas a hacerla, porque le amenazaban con matarle sus hijos, su madre, su mujer, lo que sea. Bajo amenaza se puede hacer que una persona se mate, o se puede hacer que una persona se autoculpe para justificar su ejecución, que van a cometer quienes lo están asesinando. Cuba también tiene caso, el famoso caso de Arnaldo Ochoa. Arnaldo Ochoa era un general cubano que era un héroe de guerra, había recibido en 1980 y pico, 1984 creo que fue que le dieron una medalla de héroe de guerra. Había peleado de jovencito en la columna que comandaba Camilo Cienfuegos en la revolución armada contra Fulgencio Batista. Había peleado en la guerra de Angola contra Jonás Savimbi y su fuerza ultraderechista apoyada desde la Sudáfrica por entonces manejada por el racismo blanco. Había peleado la guerra de Ogadén en África también.
La guerra de Ogaden fue una guerra entre Etiopía y Somalia por una porción territorial que está entre ambos países, del lado del Cuerno de África, que se llama Ogaden, ¿no? En esa guerra Estados Unidos apoyó a Somalia y Cuba y la Unión Soviética apoyaron a Etiopía. La Unión Soviética puso las armas, Cuba puso los soldados, y uno de los soldados que más se destacó en la guerra de Ogaden fue el general Arnaldo Ochoa. Luego, sobre finales de la década del 80, queda a la vista que había una asociación que manejaba el Ministerio del Interior de Cuba con el cártel de Medellín, ¿no? Con Pablo Escobar, para traficar cocaína a través del territorio cubano hacia los Estados Unidos. Cuando eso salta a la luz, se hace un juicio, y en ese juicio Arnaldo Ochoa se autoinculpa y termina incluso diciendo, fue célebre el cierre de su alegato en contra de sí mismo: creo que traicioné a la patria y la traición se paga con la vida. Estaba justificando su ejecución. Yo dudo que el general Ochoa haya podido manejar una sociedad con el cártel de Medellín, nada menos, con Pablo Escobar, sin que lo sepa Fidel Castro. Me es más fácil pensar que, como a Stalin en los viejos tiempos, lo amenazaron para que se autoinculpe y justifique su propia muerte. Eso me parece que está detrás del dedo que jaló en gatillo en un caso, en otro caso que lo haya jalado un sicario que lo mató. Y a eso lo negó el presidente y fue gravísimo.